Gracias, hermano Juanito. Vamos a cederle los micrófonos a mi hermano David. Por favor, mi hermano David. Muchas gracias, hermano Abraham. Muchas gracias a mi hermano Juan también. Dios les bendiga, mis hermanos. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invito a que busque en la palabra del eterno Dios. Apocalipsis capítulo 20. Libro de Apocalipsis capítulo 20. Y me acompaña a dar lectura. Es una lectura corta del verso 1 al verso 3. En esta tarde, como lo hemos hecho en los sábados anteriores, le vamos a invitar a que usted utilice su Biblia allá en casa. No vamos a transmitir los textos bíblicos para no perder esa hermosa costumbre de buscar en la palabra de Dios y de que nosotros podamos constatar con nuestros propios ojos en los volúmenes que tenemos en casa de las Sagradas Escrituras lo que la palabra de Dios nos habla. Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al verso 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Amén y amén. El título de la meditación de esta tarde es La caída del dragón. Estamos en un ciclo de profecía bíblica en donde hemos venido estudiando temas de profecía de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y bien, hemos entrado en esta parte final de este ciclo podemos llamarle en un conjunto de profecías relacionadas, todas ellas, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Todos los temas que nuestro Señor Jesucristo viene a atender, si pudiéramos decirlo de alguna manera, a su regreso a la tierra. Ya estudiamos hace 2 semanas cómo el Señor viene a pelear a favor de su pueblo Israel en aquella célebre batalla ya mencionada, profetizada, la guerra de Armagedón. De una manera maravillosa el Señor descenderá del cielo para pelear a favor de su pueblo Israel y empezará a cumplirse lo que hemos venido estudiando según allá, 1 Corintios 15, verso 25, es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahí vemos cómo viene a derrotar a los reyes del mundo. La semana pasada estudiamos la manera en la que el Señor viene a destruir a ese imperio. Es un imperio milenario, un imperio que pues prácticamente se ha venido heredando según la historia universal desde Babilonia, el imperio de los medos y de los persas, el imperio griego y el imperio romano, que después tiene una transformación en el imperio católico, lo que conocemos como la Iglesia Católica, y que hasta nuestros días ese imperio, según Daniel capítulo 2, esa estatua de metal sigue en pie hasta que una piedra cortada con mano no humana es arrojada a los pies de aquella estatua. Pero hasta entonces, aquella estatua sigue en pie. Y nosotros estamos esperando que nuestra roca, nuestro Señor Jesucristo, regrese a cumplir todas estas profecías. Anhelamos ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. El día de hoy, uno más de los enemigos, de los adversarios, sino que es el más célebre
de los adversarios del Señor, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, según Apocalipsis 12:9, engaña a todo el mundo. El día de hoy un tema por demás importante, dado que el apóstol Pedro lo nombra como el adversario de nuestras almas. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué es el adversario de nuestras almas? ¿Qué pasó? ¿Por qué está en contra? ¿Qué sucedió? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo formó? ¿Y por qué ha tomado esta postura? La palabra de Dios respecto al tema de Satanás no es totalmente abierta y clara. Pensamos que la palabra de Dios en este tenor, hablando acerca del diablo, habla como muchos de los temas que hemos estudiado, a manera de semejanzas, de figuras y de misterios. Recuerden lo que el Señor le había dicho a la casa de Israel en boca del profeta Oseas. Oseas, capítulo 12, verso 11. Oseas es uno de los profetas menores. Después del último profeta mayor, que se llama Daniel, usted encontrará el libro del profeta Oseas. Oseas, capítulo 12, verso 11. El Señor le decía a la casa de Israel a través del profeta Oseas: y hablado he a los profetas, yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas, ¿qué cosa, hermanos? Puse semejanzas, es decir, hablo en profecía, pero no hablo a las claras. La profecía viene en semejanzas. Por eso el proverbista dice allá en Proverbios capítulo 25, gloria de Dios es encubrir la palabra, pero honra del rey escudriñar la palabra. Así que el día de hoy nosotros tenemos esta bendición de poder escudriñar en la palabra de Dios y tratar de adentrarnos en el entendimiento acerca de este ser tan especial. Mucho lo hemos mencionado en estas últimas semanas, pero poco hemos profundizado para saber, entender acerca de él. Hay 3 textos bíblicos muy debatidos en la Iglesia de Dios. Hay diferentes posturas respecto a estos textos bíblicos y hay quienes piensan que si está dirigido al rey de Tiro o si está dirigido a algún ser de la creación, no puede estar dirigido a este ser. Sin embargo, la palabra de Dios es la que nos está anunciando que el Señor habla en semejanzas. Y en una de las profecías que el Señor habla a través del profeta Ezequiel, una profecía que va dirigida al rey de Tiro, nos parece que en un momento, cuando está hablando al rey de Tiro, aunque el mensaje va para el rey de Tiro, toma una línea completamente diferente, el anuncio que el Señor le está haciendo al profeta Ezequiel. ¿La razón? Véalo usted con toda claridad. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Todo el capítulo 28 son endechas, profecías acerca de la caída del rey de Tiro. Pero cuando llega al verso 12, le sigue hablando al rey de Tiro, pero pareciera que le está hablando a otro ser por la siguiente razón. Ponga atención y dígame usted si está de acuerdo con lo que estamos planteando. Ezequiel capítulo 28, verso 12, dice la palabra de Dios: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello de la proporción, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Sí, hay cualidades o situaciones
características propias en donde hay similitudes. Los estudiosos tratan de explicarlo hablando de que había estas características en el rey de Tiro. Sin embargo, dice en el verso 13, lo que nosotros pensamos que ya no es para el rey de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, berilio, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Se habla de un ser muy especial que estuvo en el huerto de Edén y que fue creado con grandeza. Y nosotros nos preguntamos, ¿irá dirigido esta expresión para el rey de Tiro? Nosotros mismos nos contestamos y decimos no. ¿Para quién va dirigido? Verso 14. Inmediatamente se nos abre el entendimiento con esta expresión. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Ese es el primer texto que nosotros ponemos a su consideración, dado que las endechas van dirigidas para el rey de Tiro, pero de repente pareciera que toma una línea completamente diferente y el Señor en semejanzas y en figuras le habla a un querubín que fue creado con grandeza, que estuvo al servicio de Dios, porque dice que en el santo monte de Dios estuvo, es decir, que sirvió a los propósitos del Señor. Un querubín que estuvo en el huerto de Edén y fue creado con grandeza. Hasta ahí dejamos esta primera consideración. Hay otro texto que también nos habla de otro ser y que también a través de semejanzas y misterios parecería que se le habla acerca de un ser, pero pues se empieza uno a dar cuenta que está hablando de otro ser. O la gente lo ha entendido de manera diferente. Libro de Job, capítulo 39, y le voy a hacer un poquito el contexto para que usted lo pueda comprender. Job, después de que ha caído en desgracia, y llegan sus amigos a decirle o a preguntarle cuál fue su pecado porque está siendo afligido de parte de Dios, Job empieza a expresar: yo soy inocente, ningún pecado he cometido. Y empieza Job a cuestionar por qué el Señor lo ha castigado. Si usted empieza a ver capítulos antes del capítulo 39, va a encontrar toda esta disertación entre los amigos de Job y el mismo Job, hasta que llega un enviado del Señor y empieza a hablar con Job y le dice: no has hecho bien en justificarte ante el Dios Todopoderoso. El Señor le habla a Job y le cuestiona con qué autoridad Job se pone a disputar con el Señor. Véalo, libro de Job, capítulo 39, del verso 34 al capítulo 40, verso 14. Es una lectura un poquito larga, pero vale la pena hacerla. Fíjese bien, a más de eso, en algunas Biblias hay unos capítulos desfasados para que usted lo tenga en mente. En algunas Biblias
el capítulo 39, verso 34, es el capítulo 40, verso 1, para que usted lo tenga presente. A más de eso respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría contender con el Dios omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Inmediatamente Job se da cuenta de su error y dice el verso 36, y respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y ya no responderé. Aún 2 veces no tornaré más a hablar. Entonces, el capítulo 40, verso 1, o continuando con la lectura, entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y explícame. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Como el Señor cuestionándole a Job: ¿tú quién te crees? ¿Te sientes al nivel de Dios para disputar con él? Vea lo que dice el verso 4. ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Tronarás tú con voz como él? Atavíate ahora de majestad y de alteza. Vístete de honra y de hermosura. Esparce furores de tu ira y mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Quebranta a los impíos en su asiento. Si tú te sientes como Dios y tienes el poder y la fortaleza como un Dios, dado que te pones a disputar con el mismísimo Dios, te voy a dar este reto. Si tú crees que tienes ese nivel, a ver, somete a los soberbios, a los poderosos, y le manda por ahí el reto de un ser que la palabra de Dios le llama de la siguiente manera. Ponga mucha atención. Verso 9. Yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí, ahora Behemoth, y empieza el misterio, al cual yo hice contigo. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su fortaleza en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus genitales son entretejidos. Verso 13. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Y luego da una expresión. Muchos piensan que Behemoth es un ser de la creación y dicen que puede ser el hipopótamo o que puede ser otro ser de la creación. Pero el Señor le está dando un reto a Job que pareciera que no tendrá que ser un animal de la creación, dado que el mismo Señor ha expresado allá en el Salmo capítulo 8 que todo lo que Dios creó debajo del cielo, animales, bueyes, ovejas, están bajo el dominio del hombre. Sin embargo, de este ser, hablando de los soberbios, a los cuales está invitando Job a que ponga bajo su yugo, dice el verso 14 una expresión: Él es la cabeza de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su cuchillo a él se acerque. Ahí queda una expresión acerca de un ser llamado Behemoth, que a diferencia de lo que muchos tratan de explicar, es un ser que tiene características especiales, dado que el Señor está poniendo su atención en él. Y yo pregunto, hermano, cuando en el verso 14 dice, Él es la cabeza, en algunas otras versiones dice, Él es el principio de los caminos de Dios. Aquí en la versión 1909 dice, Él es la cabeza de los caminos de Dios. ¿Qué significa esta expresión? Además de este ser que fue creado juntamente con el hombre,
como lo expresa el verso 10, al cual yo hice contigo, con el hombre. ¿Quién es este ser? Hermano, cuando hablamos de la cabeza de los caminos de Dios, podemos nosotros con claridad ver cabeza significa autoridad. Se está hablando de un ser de la creación que fue creado, al cual se le dio autoridad de Dios sobre la tierra. Parecería que pudiera haber alguna relación entre el querubín de Ezequiel capítulo 28 con el Behemoth de Job capítulo 39 y capítulo 40. Hay un texto más que todavía ponemos a su consideración. Libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 14, verso 12 al verso 14. Y con estos tres textos comenzamos nuestra disertación acerca del origen y de la creación de Satanás. Abiertamente en Isaías capítulo 14 se habla de un ser ya existente, pero según allá en Ezequiel capítulo 28, en el verso 15, se nos dice: perfecto eras en todos tus caminos. Estás en el santo monte de Dios, estuviste, es decir, que aquel ser, aquel querubín fue creado para el servicio de Dios. Fue creado en el huerto de Edén con gran gloria, con gran grandeza, con hermosura. Aquel querubín, el Behemoth de Job, fue creado juntamente con el hombre y se dice que es el principio o la cabeza de los caminos de Dios sobre la tierra. Hay ciertas semejanzas. Y vea lo que dice el profeta Isaías capítulo 14, verso 12. Oh, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí hablamos de un ser cuyo nombre es Lucero, un ser que se ve que es muy especial, pero que tuvo en su corazón ser igual a Dios. En estos tres textos nosotros encontramos expresiones que, aunque parecería en algún dado momento que ninguna tiene que ver la una con la otra, al verlo con lujo de detalle, hermanos, encontramos muchas similitudes. El querubín creado en la semana de la creación parecería que tiene que ver con Behemoth, que fue creado junto con el hombre en la semana de la creación. El querubín que estuvo en el santo monte de Dios, pues pudiera ser el mismo Behemoth que fue creado como cabeza de los caminos de Dios, el principio de los caminos de Dios. Expresiones en donde la palabra de Dios nos invita a escudriñar. Aunque parecería que se refiere a un ser, estas palabras no nos permiten ir en el entendimiento como muchos lo interpretan. Se está hablando de un ser sumamente especial. Y definitivamente allá en Isaías capítulo 14, cuando Ezequiel 28 dijo: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Todavía dice el verso 15, cuando estás pensando allá, Isaías 14, verso 14 y 15,
cuando estás pensando sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, el Señor le dice, mas tú eres derribado, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Ezequiel capítulo 28, si usted nos acompaña a leerlo, ahora desde el verso 15 hasta el verso 17, empiece a ver cómo todo empieza a canalizarse hasta el mismo fin. Así como ese lucero de Isaías capítulo 14, el Señor le dice, tú quieres ser igual a Dios, pero eres arrojado al sepulcro. Vea cómo el Señor desecha a ese querubín en Ezequiel capítulo 28. Dice del verso 15 al verso 17, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te arrojé, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Job, fíjese cómo parecería que este querubín fue creado con un propósito muy especial, a causa de la multitud de tu contratación. Parecería que fue creado con un propósito muy importante, pero aquel querubín defeccionó al verse tan lleno de belleza, tan lleno de poder, tan lleno de grandeza, defecciona de una manera tal que decepciona a Dios y Dios lo desecha. Allá vemos en el capítulo 41 de Job, ahora se le llama porque se sigue hablando del mismo ser, pero ahora el Señor le llama abiertamente a Behemoth de otra manera. Sigue el diálogo con Job. Job capítulo 41. Libro de Job capítulo 41. Y ahora nos adentramos para ver a este Behemoth, principio o cabeza de los caminos de Dios. Como el Señor ahora le llama de la siguiente manera. El reto a Job sigue y el Señor le sigue diciendo, ¿tú te sientes poderoso? A ver, a este soberbio te lo dejo para que lo sometas. Job capítulo 41, y ahí el Señor nos deja una luz muy importante para entender este mensaje. ¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo, Job? ¿O con la cuerda que le echares en su lengua? Job, escúchame, ¿tú lo vas a sacar? ¿Lo vas a domar? ¿Lo vas a someter? ¿Pondrás tu garfio en sus narices? ¿Horadarás con espinas su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te va a suplicar, Job, que no le hagas daño? ¿Hablaráte él lisonjas? ¿Hará concierto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás tú con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Partiránlo entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su cuero? ¿O con asta de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más tornarás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista
se desmayarán. Este Behemoth es ese soberbio muy especial. Fue creado contigo y fue principio o cabeza de los caminos de Dios. Verso 10 empieza a darnos más detalle. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha anticipado para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Yo no callaré sus miembros, ni lo de sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se llegará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los órdenes de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí, estrechamente. Empieza a describir a un ser. Dígame usted, ¿a qué ser se está describiendo? ¿A quién describe el Señor cuando lo empieza a describir con este detalle? El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Parecería que habla un ser que tiene escamas, que tiene una piel muy fuerte, nadie puede traspasar su piel. Y dice el verso 18, con sus estornudos encienden lumbre, sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices salen humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Si yo le pregunto de qué ser o a qué ser se está describiendo, ¿a qué ser se está describiendo? Se está describiendo a un dragón que echa fuego de su boca, de sus narices sale fuego y que su piel está cubierta como la de una serpiente, pues como la de un dragón, alguien que tiene escamas. Vea lo que dice del verso 27 al verso 34, lo describe con todo este detalle. El hierro estima por pajas y el acero por leño podrido. Este ser es un ser poderoso. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda se le tornan aristas. Tiene toda arma por hojarascas y del blandir de la pica se burla. Se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla la profunda mar. Tórnala como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que la mar es cana. Verso 33 y verso 34. No hay sobre la tierra su semejante, hecho para nada temer. Menosprecia toda cosa alta. Es el rey. ¿De quién? Es el rey de todos los soberbios. A este ser del cual está hablando Job como dragón o como Leviatán, esa serpiente mítica que anda por toda la mar. Pensamos que es el mismo querubín de Ezequiel capítulo 38, el mismo lucero de Isaías capítulo 14, el mismo dragón de Apocalipsis capítulo 12, verso 9, en donde la palabra de Dios lo describe de la siguiente manera. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, aquel Leviatán, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Pensamos que el diablo
Satanás, aunque la palabra de Dios no lo dice con toda claridad, a través de estos textos en forma de misterio, nos está narrando que aquel diablo y Satanás es un querubín creado juntamente con el hombre en la semana de la creación. Y cuando se dice que por la multitud de tu contratación, es porque se le dio una misión muy importante. Como dice Job, capítulo 40, verso 14, tenía que ser el responsable de cuidar los caminos de Dios sobre la tierra. Uniendo todos estos pasajes, su servidor, pensamos que aquel querubín fue creado como el ángel guardián del hombre, que fue creado con el propósito de cuidar la vida del hombre, la cosa más preciada de la creación, porque la razón de toda la creación es el hombre. Todo gira en torno al hombre cuando Dios quiere tener una descendencia, una familia, todo toma sentido. El diablo fue creado por causa del hombre. Fue creado para guardar la vida del hombre, y por eso Ezequiel dice, en el santo monte de Dios estuviste. Fuiste creado con grandeza, con poder. Se te está dando una grande responsabilidad. También se te va a dar una gran autoridad. Tú vas a ser la autoridad sobre toda la tierra. Pero cuando este ser se ve tan lleno de grandeza, tan lleno de poder, tan lleno de facultades, tuvo en su corazón una maldad. Su maldad fue que querer ser, según el libro del profeta Isaías, querer ser igual a Dios. Nuestro Señor Jesucristo habla de él. Y cuando estamos hablando de que se le está dando toda esta autoridad, es porque tenía una misión que cumplir. Libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 8. Si usted tiene preguntas, háganoslas llegar a través del chat de Facebook o a través del chat de Providencia. Voy a pedir a mis hermanos que estamos aquí en Zoom, que estén al pendiente de los diferentes chats, y si hay alguna pregunta, nos la hagan saber a través de estos medios. Dice el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 44. El Señor Jesucristo está hablando a los fariseos y está hablando acerca del diablo y dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay en él verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero fíjese cómo dice nuestro Señor Jesucristo, no permaneció en la verdad. Nuestro Señor Jesucristo está dando testimonio que algún tiempo militó en la verdad al servicio de Dios, pero no permaneció allí. Cuando fue creado con esta grandeza, se le dio todo poder y toda autoridad. Cuando el Señor está siendo tentado, el mismo diablo lo dice, lo reconoce. Libro o Evangelio según Lucas. Lucas, capítulo 4, del verso 1 al verso 8. Hay un encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y el diablo. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, según Colosenses capítulo 1, verso 16, el Señor Jesucristo es creador de todo lo que existe. Él creó todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra, visible o invisible, sean dominios, sean potestades, sean majestades, todo fue creado por Él y para Él.
Nada de lo que fue creado, dice Juan 1, del 1 al 3, fue creado. Si Él no lo creó, no fue creado. Nuestro Señor Jesucristo es la mano hacedora de la creación. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y el diablo al cual Él creó, y vea la soberbia del diablo. Lucas capítulo 4 del verso 1 al verso 8. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado del diablo. No comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra, todo el mundo, todos los gobiernos del mundo. Verso 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder, toda esta grandeza y la gloria de ellos. ¿Por qué razón? Porque a mí es entregada y a quien quiero, la doy. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le contestó? Le dijo: no seas mentiroso, no mientas. No, nuestro Señor Jesucristo no lo desmintió, porque es verdad. Ese querubín, ese ángel, ese Behemoth, ese Leviatán, se le dio ese poder y esa facultad, pero defeccionó. El diablo lo reta y le dice: si tú pues adorares delante de mí, en el verso 7, serán todos tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya vio usted cómo Satanás se le dio todo el poder, toda la autoridad sobre la tierra? Se le está dando toda esta facultad, dominio sobre la creación. Parecería, hermanos, que a este ser lo podemos identificar perfectamente. Todavía el Señor le llama de la siguiente manera: con estos dos textos podemos dejar perfectamente identificado la creación y el propósito de la creación de Satanás. Juan capítulo 12, verso 31. Evangelio según Juan capítulo 12, verso 31. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente habla de este ser, y para demostrar que a Él se le pone sobre toda la creación, dado que en algún tiempo el propósito es que Él fuera la cabeza o el principio de los caminos de Dios, se le está dando todo este poder. El Señor lo nombra de la siguiente manera. Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo le llamó? El príncipe de este mundo, el principal, el que está realmente gobernando sobre este mundo, al que se le dio esa autoridad, el príncipe de este mundo. O como el mismo diablo quería que se le nombrara, según Isaías, ¿qué quería hacer? Quería ser Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y verso 4, el apóstol Pablo lo nombra como al diablo le gusta que le llamen. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y verso 4, dice la palabra de Dios que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿quién? El Dios de este siglo
el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta aquí podemos nosotros hacer este resumen. Dios crea a este querubín con grandeza, aunque parecería que en Ezequiel le habla al rey de Tiro, hace una desviación para hablar de un querubín que fue creado con grandeza y puesto al servicio de Dios. Fue creado juntamente con el hombre en la semana de la creación, según Job, hablando de aquel Behemoth, y por dársele la responsabilidad de ser cabeza de los caminos de Dios sobre la tierra, se le da poder, se le da facultad, se le da grandeza. Un querubín es una clase angelical, ya lo hemos estudiado. Hay, por lo menos encontramos 4 clases de ángeles o niveles angelicales. La mayor que encontramos de 6 alas y que con 2 alas cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan, se les nombra como serafines. La segunda clase de ángeles, los querubines, con 4 alas, con 2 cubren sus rostros y con 2 vuelan. Y después, aunque ya no se dice cuántas alas, los arcángeles, como el siguiente grado o nivel militar, si de alguna forma llamamos este orden jerárquico, y después de los arcángeles, los ángeles. Satanás fue creado y no fue creado solo, fue creado con huestes angelicales debajo de sí para darle esta autoridad y este poder y esta grande responsabilidad. Pero como dice Ezequiel, te viste tan lleno de hermosura y de grandeza que defeccionaste. Isaías nos describe, ¿cuál fue el pecado de Satanás? La soberbia, querer ser igual a Dios cuando él era un servidor, cuando él era un instrumento. La soberbia se apodera de él y por lo tanto Dios lo desecha. Y además por su pecado lo sentencia a muerte. Razón por la cual Satanás se convierte en el enemigo opositor de los planes de Dios. Ah, ¿creaste al hombre porque quieres tener una familia? Como si el diablo le dijera al Señor, de mi cuenta corre que no vas a tener una familia. E inmediatamente, desde la mismísima creación, podríamos decir, cuando Adán y Eva están en el huerto de Edén, se dice que el diablo engaña a todo el mundo, engaña a la mujer, engaña al hombre y los hace caer en pecado. Y ahí viene toda la historia que usted ya conoce. Se nos hace la pregunta, ¿Adán y Eva sabían que el diablo ya había caído? No lo sabemos porque la palabra de Dios no lo dice. Pensamos que la demostración de oponerse a los planes de Dios, el diablo lo demuestra justamente con esta acción. Si el diablo y el hombre fueron creados juntos, en la semana de la creación, estuvieron juntos en el huerto de Edén, de acuerdo a los textos que estamos estudiando, pues en el tiempo que el hombre se estaba desarrollando, en ese lapso de tiempo, Satanás cae en este pecado, y ahí es la primera acción en contra de los planes de Dios. Con este estudio nosotros queremos enfatizar, hay que entender los textos que hablan que el diablo fue arrojado del cielo, porque muchos dicen que estaba en el cielo con Dios y pues conforme a lo que estamos estudiando, entendemos que ese cielo del cual es arrojado el diablo la palabra cielo tiene diferentes connotaciones y una de ellas es el nivel de poder, de estatus y de autoridad. En pocas palabras, cuando el diablo es arrojado del cielo a la tierra,
es porque el diablo está siendo derrotado por el Señor Jesucristo, o por los apóstoles, o por la iglesia de Dios. De esta manera, Satanás queda sentenciado. Véalo, libro del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 28, del verso 17 al verso 19, y con eso vamos encauzando uno de los propósitos del regreso del Señor a la tierra. Ya hemos hablado de que el Señor viene a quitar todo poder, todo imperio, toda potestad, destruyendo a los reinos del mundo, destruyendo a la bestia. Y ahora uno de los principales adversarios, el diablo. Ezequiel capítulo 28, del verso 17 al verso 19. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, te viste tan lleno de poder y tan lleno de grandeza, tan lleno de belleza, que ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás, y la sentencia para siempre dejarás de ser. Isaías ya le había dicho, tú que quieres ser igual a Dios y ser semejante al Altísimo, yo te desecho y eres arrojado al sepulcro junto a la huesa, decía el profeta Isaías. En pocas palabras, el diablo ya queda sentenciado a muerte cuando se dice que es arrojado al sepulcro o que es arrojado al infierno. Infierno y sepulcro son sinónimos. Infierno significa la parte inferior de la tierra, sepultura, y con ello el Señor está diciéndole, tu sentencia por tu pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Libro de la carta del apóstol Pedro, segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4. No solamente el diablo, aquí encontramos que muchos de sus ángeles lo siguieron. Y estos ángeles, al haber seguido los propósitos del diablo de querer engrandecerse y ser como Dios, también defeccionaron al no reconocer a su creador. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos dice, porque si Dios, ¿qué cosa? No perdonó a los ángeles que habían pecado, entiéndase, el diablo y sus ángeles, no los perdonó, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, es decir, ya están sentenciados a muerte, los entregó para ser reservados al juicio. El diablo y sus ángeles ya están sentenciados. La paga de su pecado es la muerte. Ya está la sentencia. ¿Cuándo será la ejecución? Quedan reservados para que sean ejecutados en el día del juicio. Judas, que solamente tiene un capítulo, verso 6. Otro texto, otro testigo, otro testimonio que nos dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, el diablo y sus ángeles que se ensuciaron, mas dejaron su habitación, ya están sentenciados, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas.
hasta el juicio del gran día. Es decir, que ellos, el diablo y sus ángeles, ya están sentenciados a muerte. La pregunta que nos hacemos es, ¿el diablo sabe que está sentenciado a muerte? La respuesta es sí, y además sabe que ya le queda poco tiempo. Véalo, dice Apocalipsis capítulo 12, verso 2, este texto ya lo estudiamos, cuando quiso destruir a la iglesia de Dios. Fíjese todo lo que ha hecho el diablo. Engañó a la mujer para hacer caer a la humanidad. El Señor de Abraham saca una descendencia para hacer el plan de salvación. El diablo quiso destruir a Israel y casi lo logra. Cuando el Señor viene a cumplir el plan de salvación, lo quiso destruir y no pudo. El Señor sale victorioso. Y después a la iglesia de Dios la ha querido destruir, pero la iglesia de Dios ha salido victoriosa. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, después de que ha sido derrotado una y otra vez, porque nuestro Dios y nuestro Señor van cumpliendo su propósito de salvación. El diablo está enojado y además ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya se le acabó el tiempo. ¿Cuándo se le acabará el tiempo? La semana pasada decíamos, cuando el Señor descienda a la tierra, tiene muchos propósitos. Uno de los propósitos cuando el Señor regrese a la tierra justamente es el de detener a este enemigo. Apocalipsis capítulo 20, el texto con el que iniciamos nuestra disertación, justamente está narrando el momento del cumplimiento de esta promesa o de esta profecía. Satanás está sentenciado a muerte. Y como dijo Job, capítulo 40, verso 14, el que lo creó, Job no iba a poder destruir al diablo. No, el Señor solamente le estaba dejando entender a Job que no podía él disputar con el Señor. El Señor sí es todopoderoso. Y el Señor le dice a Job, el que creó a este soberbio, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Él también lo puede destruir. Por eso nosotros pensamos que el ángel que desciende con una cadena del cielo no es otro, sino nuestro Señor Jesucristo. Ángel significa enviado, mensajero, y en esta ocasión es enviado para cumplir este propósito. Apocalipsis capítulo 20, y al momento que el Señor desciende para pelear la guerra de Armagedón, al momento que el Señor desciende para destruir a la bestia, el Señor también desciende para prender, para destruir al diablo. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Se está hablando en figuras, hermanos. Se está hablando en figuras para explicarnos lo siguiente. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él. ¿Para qué? Porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Es decir, que durante el reino milenial el diablo no podrá ejercer ninguna actividad sobre la humanidad, como ahora que tiene poder y facultad lo hace. Esta profecía de Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3 es la profecía paralela de Isaías capítulo 26, del verso 26 hasta Isaías 27, verso 1. Véalo.
Isaías capítulo 26. Dice del verso 20 y el verso 21, solamente son 3 versículos. Isaías capítulo 26, verso 20. Se está hablando del tiempo en el que el Señor está dejando sentir su regreso, su presencia en la tierra. Está derramando las plagas sobre la tierra, está castigando a la bestia. Y cuando está castigando, allá en Apocalipsis 18, decía el Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y de sus plagas. En Isaías el Señor le dice a su pueblo: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Capítulo 27, verso 1. Y vea dentro de sus propósitos: en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre Leviatán, serpiente rolliza, sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. Recuerde que la mar, según Apocalipsis 17, representa a pueblos, gentes, muchedumbres, lenguas. El dragón, el diablo que gobierna, tiene poder sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad. Ese dragón, cuando el Señor descienda a la tierra, el Señor aquí dice no que lo va a encadenar y lo va a arrojar al abismo, lo va a matar. Y usted me podrá decir: hermano, pero ¿por qué en Apocalipsis dice que lo va a encadenar y que lo va a arrojar al abismo? Porque la palabra abismo, dentro de los simbolismos bíblicos, significa lo siguiente. Romanos capítulo 10, verso 7. Recuerde que, como dijo el profeta Oseas, por mano de los profetas puse semejanzas. El abismo del cual se nos está hablando en Apocalipsis capítulo 20 no es otro sino el siguiente. Romanos capítulo 10, verso 7. El apóstol Pablo pregunta: ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. ¿Quiénes están en el abismo? Los muertos. ¿Qué es el abismo? La muerte. Cuando el Señor está diciendo que vio un ángel descender del cielo con una cadena y ató al dragón y lo arrojó al abismo, es lo que dice el profeta Isaías: Jehová vendrá para darle muerte al diablo, para aniquilarlo completamente por 1000 años, para que no pueda ejercer ninguna función sobre la tierra. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, cuando se presenta a Juan, allá en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan voltea y ve a ese ser tan especial, nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se define como lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y verso 18. Él es el que tiene las llaves del abismo. ¿Por qué razón? Porque Él lo dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y verso 18. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y he sido muerto, pero
he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Se identifica claramente a nuestro Señor Jesucristo y le dice: tengo las llaves del infierno y de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo desciende con las llaves del infierno y de la muerte y somete a Satanás. A lo mejor la humanidad no lo va a ver porque va a ser una batalla espiritual, en un ámbito, en una dimensión diferente. Quizás solamente la podríamos entender como aquella batalla que tuvo el arcángel Miguel con Satanás. Judas capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, verso 9, donde dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y como todos ellos ya sabían que el diablo estaba sentenciado a muerte, este es el momento en el cual el Señor desciende del cielo para reprender, para castigar y para ejecutar la sentencia de muerte. El diablo está condenado a muerte, y dice la palabra de Dios que estará muerto por 1000 años, mientras el Señor establece su reino sobre la tierra. ¿Quiénes van a reinar con el Señor sobre la tierra? La próxima semana estaremos estudiando el juicio de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios, el juicio a la iglesia de Dios. El Señor ya derribó a 3 grandes enemigos: los reyes de la tierra, la bestia, el dragón. Ya el día de hoy estamos estudiando y se está cumpliendo esta profecía. Poco a poco lo podemos ver. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 25. Con este texto, hermano, quédese con ese sabor de boca. Todo se está acomodando en este estudio para poder entender que el Señor lo que está haciendo es preparar todos los elementos para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Porque es menester, verso 25 de primera a los Corintios 15, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gloria a Dios, Rey de reyes y Señor de señores, bendito sea por los siglos de los siglos. Nuestro deseo es que el Señor no tarde en regresar y que cuando Él regrese sea motivo de gozo y de alegría para el pueblo de Dios. Están llegando preguntas, hermanos, ¿sí? Nuestra hermana Francisca Barrera pregunta: si era un querubín hermoso, ¿cómo se hizo feo como un dragón tan feo? Bueno, la palabra de Dios en Ezequiel narra que cuando el Señor lo desecha, dice Ezequiel capítulo 28, verso 18: yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Es decir, que el Señor le quita de alguna manera esa belleza y se convierte en alguien tenebroso, en alguien que ahora en su aspecto es como de un dragón, como de una serpiente. Pero no hay otro texto que nos hable porque es poca la información que se nos da. Sin embargo, su creación fue gloriosa, como de un querubín grande, de un querubín cubridor. ¿Cuál es el tiempo de las gentes? Nos pregunta nuestra hermana Geyel Ortiz Cruz. Bueno, pues esto lo vamos a estar estudiando justamente la próxima semana. El tiempo de las gentes es el tiempo que el hombre va a seguir gobernando sobre el hombre, pero el tiempo del reinado del hombre sobre el hombre se está cortando. El tiempo en que todavía Satanás tendrá facultad, pero cuando el Señor regrese a la tierra, se acabó el tiempo para el diablo y se acabó el tiempo del dominio del hombre sobre el hombre. El Señor viene a establecer
un orden mundial sobre la tierra. Nuestra hermana Irene Sedas Rodríguez pregunta, hermano David, estoy confundida con esto. ¿Por qué si nuestro Padre Celestial terminó con toda su creación en el diluvio y salvó solo a Noé y su casa, no aniquiló con toda la creación a Satanás? Bueno, lo que pasa es que Satanás, aunque es parte de la creación, es un ser espiritual que pues no muere, como los ángeles, es un ángel, no muere, pero su vida de los ángeles está supeditada a la obediencia a Dios. Satanás, desde su caída, ya está sentenciado a muerte, pero el Señor estableció que Satanás recibirá su pago juntamente con el hombre, cuando el hombre sea juzgado en el día del juicio. Esto es, en el día del juicio final. Por eso no lo destruyó, porque el Señor estableció su destrucción, la ejecución del diablo y de sus ángeles para el día del juicio. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahí son de los misterios. Ahí se lo podremos preguntar al Señor cuando estemos con Él en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero la destrucción de la humanidad en los tiempos de Noé fue porque el Señor estaba buscando regenerar al hombre, lo cual no se dio. La humanidad volvió a caer en esa maldad. Así que por eso toma solamente a un hombre, a Abraham, y lo saca de su tierra y de su parentela para formar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra pregunta, hermano David, ¿por qué cuando hablan del Armagedón dan a entender que es una guerra por dinero o por moneda o algo por el estilo? Bueno, la semana antepasada estudiábamos que Armagedón es el nombre de un monte en Israel que se conoce como Megido, y que enfrente de este monte hay un valle que ha sido testigo o ha sido el escenario de guerras históricas del pueblo de Israel. En hebreo se le llama Armagedón. Y por eso se le llama o se le nombra como la guerra de Armagedón. Esta guerra, su principal fin, por lo que alcanzamos a entender, es que el propósito de las naciones, cuando aceptan la invitación de Gog, que es Rusia, en tierra de Magog, se nos preguntaba, ¿cuál es la tierra de Magog? Bueno, se piensa que la tierra de Magog es la tierra de Europa, la tierra de Europa donde se encuentra Rusia, de donde saldrá Gog, que está en tierra de Magog, una nación europea, y que vendrá a la tierra de Israel liderando a muchas naciones. El propósito es despojar de las riquezas judías a Israel. Por eso, sí se piensa que el propósito que moverá a las naciones, algunos lo querrán destruir y otros se querrán enriquecer de la tecnología o de las riquezas judías. Pero vemos que detrás de todo está el diablo, pero sobre todo hasta el mismo diablo es un instrumento del mismísimo Dios para ejercer su poderío y su facultad. Nuestra hermana Irene Sedas dice, no termine todavía, hermano, por favor, esperar de nuevo otra semana. Pues la próxima semana va a ser un tema muy interesante, el juicio a la iglesia o al pueblo de Dios. Pues creo que son de las preguntas que encontramos dentro del chat de Facebook. Mándenos sus preguntas y la próxima semana abriremos un espacio para seguir contestando. Simplemente quédese con este sabor de boca. El Señor viene para establecer su reino y es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como dijera Juan, oh sí, ya ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Fuerte abrazo a la iglesia de Dios. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros.